En mi presentación va a ir un poco sobre la estancia que he realizado de enero a abril, hace unas poquitas semanas, en el grupo de patología vegetal del Departamento de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente de la Universidad de Pisa. Y el trabajo que he realizado ha consistido en la evaluación de los metabolitos presentes en las plantas que están en contacto con el compost. Un poquito para dar contexto a todo este trabajo que he realizado, decir que creo que como más o menos todos sabemos, el compostaje es una solución muy buena para revalorizar el gran volumen de subproductos que se generan tanto en la industria agrícola como ganadera a día de hoy. Es verdad que al transformar estos recursos en enmienda orgánica, potenciamos la sostenibilidad ambiental, ya que aportan numerosos beneficios tanto a los suelos como a los cultivos. Sin embargo, también es importante remarcar que su aplicación no está exenta de riesgos, ya que se pueden producir algunos efectos como la acumulación de metales pesados, niveles excesivos de salinidad en los suelos e incluso llegar a la fitotoxicidad. Todo esto suele pasar cuando los compost no se encuentran en un grado óptimo de madurez principalmente. Para todo esto, la determinación de los metabolitos secundarios de las plantas puede llegar a ser una buena herramienta de diagnóstico para saber la salud de un cultivo, ya que nos dan una información sobre el estado fisiológico en el que se encuentra el mismo, pudiendo deducir a partir de estos resultados si, en este caso, por ejemplo, teniendo plantas en contacto con el compost, está sufriendo un estímulo positivo, que es el efecto que buscamos, o está bajo algún tipo de estrés. Aquí he hecho un esquema bastante breve de los diferentes ensayos que he hecho desde que comencé mi tesis, en los que he empleado diferentes compost a diferentes dosis para hacer evaluaciones, por ejemplo, de desarrollo de especies vegetales, como son el girasol y algunas especies de cubiertas vegetales autóctonas, y también sobre algunos patógenos, el efecto que tienen sobre algunos patógenos de girasol, como son Orobanche cumana, más conocido como jopo de girasol, o Verticillium dalium. Y ahí está también enclavada la estancia que he realizado en Pisa estos meses atrás. Comenzando con el objetivo principal que ha tenido mi estancia en la Universidad de Pisa, ha sido evaluar el impacto que ha tenido el compost al ponerlo en contacto con las plantas en el desarrollo de los metabolitos secundarios producidos por estas mismas. Los metabolitos que hemos analizado han sido fenilpropanoides, pigmentos, malondialdehído y peróxido de hidrógeno. Para todo esto, la cromatografía líquida de alta resolución es una de las herramientas analíticas más robustas para determinar dichos metabolitos, debido a su elevada capacidad de resolución y sensibilidad, ya que permiten separar, identificar y cuantificar simultáneamente numerosos compuestos químicos con estructuras muy diversas, lo cual lo hace una técnica muy competitiva. En cuanto al diseño experimental que llevamos a cabo allí, cogimos dos especies vegetales, en este caso girasol y Brachypodium distachium, para continuar un poco con la línea del trabajo que había realizado hasta ahora, y aplicamos un compost comercial adquirido allí que consistía en la mezcla de residuos de la industria tanto agrícola como ganadera a diferentes dosis. Todo esto se hizo en condiciones controladas de cámara de cultivo a 22 grados con un fotoperiodo de 12-14 horas día-noche. Los resultados que hemos tenido. Primeramente, medimos tanto la biomasa como la altura al finalizar el ensayo, que fue de unas 3 semanas de duración, y no tuvimos grandes diferencias en la aplicación de compost o no para ninguna de las dos especies, salvo en la biomasa radicular de girasol, que sí vimos que la aplicación de compost a cualquiera de las dosis que lo aplicáramos, sí tenía un aumento en esa biomasa radicular, pero solo en este caso en las raíces, ni en la parte aérea, ni tampoco en ninguno de los parámetros medidos en Brachypodium vimos que hiciera ningún efecto ni positivo ni negativo realmente. El siguiente elemento que cuantificamos fueron los pigmentos. La concentración que encontramos de pigmentos mayoritariamente era muy mínima de otros tipos de pigmentos y nos centramos en la clorofila, que fue el pigmento mayoritario que encontramos. Y después de analizarlo estadísticamente, vimos que ni para girasol ni para Brachypodium hay ninguna diferencia
en haberle aplicado compost o no, ni positiva ni negativa tampoco. Por lo cual, en este caso, se mantiene. En cuanto a fenilpropanoides, analizamos por un lado muestras de hojas y muestras de raíces. Para las muestras de hojas, el componente mayoritario que encontramos fue el ácido ferúlico, pero sí es cierto que no encontramos tampoco diferencia entre la aplicación de compost y no, tanto para girasol como para Brachypodium. Esto nos puede decir que realmente las plantas se podían encontrar en un estado de estrés o defensa per se, no por la aplicación de compost, porque igualmente las plantas, digamos, control, que no habían sido puestas en contacto con el compost, tenían también altas concentraciones de ácido ferúlico. Igualmente, pues hablando de otros compuestos que también analizamos, destacan, por ejemplo, en girasol el ácido siríngico en gris, y que sí, a partir de aquí en fenilpropanoides, perdón, no lo he dicho, los datos no están analizados estadísticamente, solo por eso no digo diferencias significativas, porque realmente no puedo decirlo todavía. Pero sí, visualmente podemos decir que a lo mejor en el ácido siríngico sí vemos que tanto en el girasol los datos encontrados en las muestras control sí son menores que las tratadas con el compost a cualquier dosis, pero no algo especialmente llamativo. Lo que sí nos llama algo un poquito más la atención es también el girasol, que bueno, solo aparece el ácido cafeico en naranja en estas muestras, mientras que el Brachypodium no, y en amarillo el ácido vanílico solo aparece en las dosis altas de aplicación de compost en girasol, mientras que tanto en las muestras control como en las dosis más bajas de aplicación no, lo cual sí nos puede también dar una idea de a lo mejor ese estrés extra con las aplicaciones más altas de compost. Por otro lado, la gráfica de las muestras de raíces, con el ácido ferúlico nos pasó más o menos lo mismo, no hay grandes diferencias entre tratamientos, aplicación de compost o no, y entre dosis de aplicación. Lo que sí nos llama un poco la atención es la aparición del ácido gálico, que en las otras muestras no aparecía. Aquí sí aparece, para la muestra de girasol igual no hay grandes diferencias, salvo para las muestras de Brachypodium sí vemos diferencia, aparecen para todas las dosis de aplicación de compost, mientras que para las muestras control no aparece. Lo mismo ocurre con el ácido vanílico en esta muestra de Brachypodium. Por último, las últimas determinaciones que hicimos fueron de malondialdehído y peróxido de hidrógeno, que en este caso, en vez de hacerlo mediante HPLC, lo hicimos mediante un lector de fluorescencia de absorbencia de microplaca, que he puesto aquí. ¿Y por qué hicimos esto? Porque es verdad que estos dos compuestos son uno de los compuestos clave en cuanto a estrés oxidativo en las plantas. El problema es que en cuanto a estos compuestos no puedo presentar los resultados a día de hoy porque lo hice hasta la última semana, fue cuando estuve analizando estos compuestos y aún no tengo los datos. Entonces, solo por hacer la mención. Y bueno, como conclusiones así muy preliminares de todo el trabajo que he hecho estos meses, decir, en cuanto a los parámetros que se han evaluado, que la biomasa y altura, el efecto que tiene la biomasa y altura en la aplicación de compost, que incrementó significativamente solo la biomasa radicular de girasol. Por otro lado, no se observaron diferencias significativas en el resto de las variables de crecimiento analizadas. En el caso de Brachypodium, el desarrollo de las plantas se mantuvo uniforme sin variaciones detectables entre las distintas dosis de compost. En cuanto a los pigmentos, la clorofila se identificó como el pigmento mayoritario, actuando como indicador del estado del aparato fotosintético. Para ambas especies, la ausencia de diferencias significativas ante la aplicación de compost, lo que nos sugiere un buen mantenimiento de esta capacidad fotosintética de las plantas. Y por último, con los fenilpropanoides, podemos decir que la predominancia del ácido ferúlico como metabolito mayoritario, tanto en las hojas como en las raíces, nos sugiere que las plantas estaban en un estado de estrés basal, independientemente del compost. Respecto al ácido siríngico, su mayor concentración en las hojas de girasol que habían sido tratadas con compost señala una activación de la defensa antioxidante y del fortalecimiento de los tejidos foliares.
Por su parte, el ácido vanílico destacó como un marcador de ajuste metabólico diferencial. En el tejido foliar del girasol se mostró una protección antioxidante dosis dependiente, incrementándose con las dosis más altas de compost. Mientras tanto, en Brachypodium distachyon presentó un aumento radicular bajo cualquiera de las dosis, reflejando una respuesta adaptativa de toda esta rizosfera a las condiciones del sustrato. Finalmente, se identificó una distribución específica para los ácidos cafeico-galaicos, mientras que el ácido cafeico se detectó exclusivamente en la hoja, lo cual confirmaba que el compost estaba activando la vía fenilpropanoide y por tanto, el sistema antioxidante del girasol. En contraste, el ácido gálico apareció únicamente en el sistema radicular. Su incremento en Brachypodium lo que nos sugiere es una respuesta química muy robusta para optimizar esta interacción de todo lo que es el microbioma del suelo y la protección frente a estresores hedáficos. Y muchas gracias. Muchas gracias. ¿Quién tiene alguna pregunta? Estas hicieron en condiciones controladas y con riego, ¿no? ¿De dónde crees que le puede? Vamos, ¿tenéis alguna hipótesis o tenemos de dónde le puede venir el estrés? Creemos que el riego no fue suficiente. Porque el riego, hubo un problema, había un riego controlado, pero falló la máquina y... Italiano. Formador italiano, vale. duda. Muy bien, muchas gracias, Ana. ¿Quién tiene alguna pregunta más? Yo tengo una pregunta. ¿Por qué has seleccionado esos compuestos para el análisis? Pues cuando estuvimos haciendo el diseño experimental, hablando un poquito del trabajo que había hecho previamente con mi supervisora allí en Italia, le comenté que en algún aspecto el compost podía tener fitotoxicidad. Eso le pareció muy interesante. En este caso, y como con el compost que yo trabajaba allí, era un compost comercial de allí, parecido a las condiciones con el que yo trabajo aquí, pero no es el mismo, le pareció interesante elegir como esos compuestos son los principales detectores de algún tipo de estrés, sobre todo estrés oxidativo, en exudados de plantas. Entonces, le pareció que esos componentes eran los indicadores en caso de que existiera un estrés, que como lo hemos visto puede parecer que sí. Entonces, por eso fue. Vale, muchas gracias. ¿Alguien tiene alguna pregunta más? Antes de... Vale, bueno, pues gracias de nuevo.